Hola, aquí Micaela nuevamente y hoy vamos a hacer una tarjeta usando este set de sellos de Alteñu que se llama Vintage Flowers, que es como una construcción de distintas flores. Cada flor está compuesta por 3 o 4 capas de sellos que vienen diferenciadas para que podamos darle profundidad con distintos colores. Vamos a empezar con este papel de Nina Solar White de 80 libras de espesor. Lo que tiene este set de sellos que hay que saber es que se empieza desde el color más oscuro al color más claro. Vamos a comenzar estampando esta rosa con el color Memento Rosebud. Ubicamos primero tratando de entender cuál es la forma de la rosa y la ubicación, si va a estar mirando para arriba, para abajo. Todo eso lo tenemos que saber antes de empezar a estampar. Y para eso hay una ayuda a memoria muy útil en la página de Alteñu, que se lo voy a estar adjuntando en mi blog para que se lo puedan bajar si tienen este set de sellos, que les va a explicar con algunos trucos cómo ir estampando todas estas rosas, qué punto de cada parte de sello y cada paso de este sellado en construcción tiene que tocarse con el sello anterior para que sepamos que está exactamente ubicada. Si estampamos alguna de las capas un poco torcida, la rosa no se va a ver tan fácilmente. La segunda capa de color se la vamos a dar con Simon Says Stamp color Hollyhock. Esta rosa en particular tiene 4 capas. La tercera se la vamos a dar con el color de Color Theory de Studio Calico que se llama Blush Crush. Estas tintas de Studio Calico tienen un sellado de segunda generación que es espectacular. Por eso la tercera capa se la voy a dar con esta tinta en primera generación y la cuarta capa, que tendría que ser una aún más clara, se la voy a dar con la misma tinta pero en segunda generación. Eso significa que primero unto el sello en esta misma tinta, hago un primer estampado en un papel que no nos sirva, que tengamos el costado, y la segunda vez que estampemos sin tocar el sello, lo hacemos sí sobre nuestra rosa definitiva. Y esa sería la segunda generación de sellado. Es una buena forma de tener un solo pad de tinta y 2 colores. Ahora que ya tenemos la rosa estampada con las 4 capas de color, que les otorga una profundidad genial con este set de sellos, vamos a estampar la última capa, que es la que abarca todo el contorno de la rosa, con papel para enmascarar de Inkadu para poder enmascarar esta primera rosa que acabamos de estampar y poder estampar una nueva de otro color al lado sin que se superpongan los colores. Recortamos el papel para enmascarar de la forma de la rosa y lo pegamos encima con el papel cuenta del lado de atrás con un adhesivo muy delicado que no daña el papel, parecido al de los papeles post-it, y la enmascaramos. Bueno, ahora elegimos otra rosa del mismo set y vamos a empezar a estamparla, como les decía antes, empezando con el color más oscuro, que en este caso es Memento color Cantaloupe. Esta rosa esta vez tiene 3 capas, no tiene 4. El segundo color también de Memento se llama Dandelion. Yo me estoy ayudando con ese papel guía que les comentaba que ofrece Alteñu en su web, que se los voy a dejar disponible en mi blog para que se lo puedan bajar, www.micaelaferrero.com, para ubicar exactamente estas 3 capas que forman la rosa en la forma precisa. Eso es fundamental en este set de sellos. Y la tercera capa se la vamos a dar con esta tinta de Color Theory de Studio Calico que se llama Sunny Day, pero vamos a dársela en segunda generación, o sea que estampamos una vez para quitar la gran cantidad de color y sin tocar el sello estampamos con la segunda generación para darle apenas un amarillo muy clarito. Ahora hacemos lo mismo que con la anterior porque vamos a estampar también unas hojas. Estampamos el sello que cubre casi toda la rosa, que es la última capa en papel para enmascarar, lo recortamos y cubrimos, o enmascaramos, mejor dicho, esta rosa amarilla. Ahora elegimos unas hojas. Este set trae 2 modelos de hojas para acompañar todas estas flores y también las hojas están compuestas por capas. Vamos a empezar con esta, que es la primera capa de estas hojas elegidas, y las vamos a estampar en Color Theory, color Lime Light. La segunda capa la vamos a estampar con Memento color Pear Tart
Y la tercera capa de estas mismas hojitas lo vamos a hacer con la segunda generación de la primera tinta que usamos de Color Theory, que era Limelight. Cuando ya tenemos la hojita estampada, agregamos otras hojitas más en el mismo diseño usando los mismos colores de tinta que usamos antes, pero con el otro modelo de hojas. Ahora vamos a agregar, ya tenemos las hojas estampadas, vamos a agregar una nueva flor del mismo set, pero más pequeña, otro modelo de flor que viene, también en 3 pasos. Le vamos a hacer en amarillo, por eso vamos a usar los mismos colores de amarillo con los que hicimos la rosa. Memento Cantaloupe, después Memento Dandelion y después la segunda generación de Color Theory Sunny Day. A esta última rosa también la vamos a enmascarar porque le vamos a agregar una ramita más, así que recortamos el papel para enmascarar y cubrimos la rosa y estampamos con la misma trilogía de tintas usada para las demás. Primero Color Theory Limelight, después Memento Pear Tart y después también Color Theory Limelight en segunda generación, y ya tenemos todo nuestro estampado terminado. Retiramos las máscaras que cubren el diseño. Queda espectacular este set de sellos bien utilizado. Ahora vamos a tomar un pedacito de goma eva y con nuestro Copic Marker color número 100, que es puro negro, vamos a cubrir una zona, vamos a colorear esta goma eva para que no sea blanca, porque luego la vamos a troquelar con este troquel que dice Hola de Latina Crafter. Coloreamos bien todo el sector. Traemos nuestra Cattle Bag, ubicamos la goma eva entre las bandejas, ubicamos el troquel y troquelamos con la Cattle Bag. Ahora que ya está troquelado, nos ayudamos con las pinzas tweezers, pero acá es donde me enchastro todos los dedos, porque vamos a seguir coloreando los bordes de goma eva con Copic Marker. Pero Copic Markers en la goma eva tarda bastante en secar y absorbe mucha tinta, entonces se van a ensuciar seguro los dedos. Por eso recomiendo que traten de o ponerse guantes si lo van a hacer, o usar las pinzas o un poco de todo y poner un papel que nos sirva debajo para no manchar el mat de corte. Hay que cubrir todos los bordes de la palabra hola por todos los lados. Y al final, para limpiar todo el enchastre que hicimos con Copic Marker, podemos usar el solvente de Copic Markers para limpiarnos bien los dedos y todo lo que hayamos ensuciado, que en este caso yo me lo traje en botella para poder preparar las clases de Copic Markers que tengo lista. En realidad no tengo lista, que las estoy preparando. Si querés anotarte en una lista de mails para recibir las novedades de mis clases o mis próximas clases de Copic Marker en español, visítame en mi blog, donde va a haber un formulario donde te puedes inscribir para recibir todas las novedades. Una vez que la palabra hola ya está lista y completada, vamos a usar la guillotina de Fiskars para achicar un poquito el panel blanco con las rosas. En la parte superior va a ser una tarjeta apaisada, pero necesito un poco menos de papel. Ahora vamos a pegar la palabra hola con pegamento adhesivo líquido de Tombow, mono multiglue. Me ayudo a pegarlo con las pinzas tweezer y con un papelito que hace las veces de pala para poder traspasarle a toda la palabra, a toda la parte de atrás de la palabra, el pegamento. Y luego la aplicamos en el frente de la tarjeta, en la parte que queda blanca, completando el panel central. Por último vamos a armar la base para esta tarjeta en papel color negro. Yo tengo ya preparada una base estándar de 5 pulgadas y media por 4 pulgadas y un cuarto. Vamos a hacerle un mínimo grabado a la parte que se va a ver de esta base, y para eso pasamos la almohadilla antiestática para que no quede polvo grabado donde no queremos, y usamos este set de sellos de Mama Elephant que se llama Basic Borders. Vamos a usar el de las líneas horizontales rectas. Embebemos el sello con tinta de Versamark, estampamos, espolvoreamos polvo para grabados transparente de Hero Arts y derretimos todo con la pistola de calor. Por último usamos el Stamp Runner de pegamento, también de Tombow, para pegar el panel central con las rosas y la palabra hola en el frente de esta tarjeta. Y listo. Esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy. Espero que les haya gustado. Aquí les dejo 2 links a los últimos 2 videos que fui subiendo. También te pido que si te gustó la tarjeta, le des clic en me gusta, compartas el video con tus amigos en las redes sociales
y me dejes un comentario que seguramente te lo contesto. Gracias por ver el video hasta el final. Si querés comprar alguno de los materiales que usé, hace clic en el carrito de compras y visítame en mi blog www.micaelaferrero.com. Gracias y hasta la próxima.